¿Sí? Muy buenos días nuevamente. Espero que el día de ayer haya sido de su provecho y el día de hoy que sea también. Para los que no estuvieron ayer, mi nombre es Peter Wright. Trabajo para la compañía LG Electronics como ingeniero de soporte técnico en la parte o en los productos línea blanca. En este caso son refrigeradores, aires acondicionados, todo lo que tiene que ver línea blanca, lavadoras, secadoras, estufas, microondas. Y bueno, esperemos que la mañana de hoy sea de provecho también, que podamos incrementar nuestros conocimientos y igual ponerlos en práctica para con nuestros clientes finales, buscando siempre una satisfacción en estos y que bueno, contacte a nuestro centro de servicio para una atención, ya sea reparación, mantenimiento, o a las empresas, a los distribuidores también, para que sigan confiando en nuestra marca y en nuestros productos. Primero vamos a nuevamente a darle gracias a Dios esta mañana. Ustedes pueden inclinar los rostros. Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana, Señor, en la cual nos permite ver un día más de vida. Hoy, Señor, estamos reunidos ante tu presencia para agradecerte, Señor. También te pedimos por nuestros familiares. Esta mañana vamos a recibir una instrucción en la cual esperamos nos sirva para nuestros conocimientos y así, Señor, poder ser mejores cada día más. Espero que puedan llegar el resto de los compañeros que estén en camino, que lleguen con bien y que, bueno, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Bueno, como les expliqué, hoy en la mañana vamos a aprovechar el tiempo para ver lo que es refrigeradores y posteriormente en la tarde vamos a ver la parte de aire acondicionado. Entonces, una de las cosas que le cuestiono un poquito acá, que en este lado de Guatemala es bastante frío y nosotros también manejamos la parte de bombas de calor en aires acondicionados. Tú puedes tener tanto enfriamiento como calefacción. Y esa sería una buena propuesta, por lo menos para esta parte de Guatemala, de cual puedan tener. Tienen, hay Ya instalado. ¿Ah? Ya instalado. Pero de LG y otras marcas. No, LG, ok. Pero los compran afuera. no, ¿Los compran acá? sí, local. Ah, listo. ¿Y qué tal? Bueno, Excelente. Entonces sería seguir impulsándolo para entonces tener un approach en esa parte de un equipo con ambas funciones. Pero bueno, igualmente mis contactos para los que no estuvieron ayer, acá está mi número de teléfono de WhatsApp. Ese WhatsApp es directo para soporte técnico, consultas, a veces hacemos videollamadas. También está lo que es telepresencia, que es con otra aplicación, pero cuando gusten siempre estamos a la disposición. Ahí también está lo que es línea marrón. Si necesitan cualquier consulta, pueden consultar ahí. Y mi correo aparte por cualquier tema que necesiten cualquier apoyo. ¿Ok? Acá tenemos la descripción general del entrenamiento. Vamos a ver parte de la tecnología generales de los refrigeradores, compresores, detección de defectos, código de error, control, lógica de control y otros componentes. Entonces, continuamos. Bien, para la parte de refrigeración tenemos diferentes tipos de refrigeradores. Tenemos lo que es el top freezer, que es congelador en parte superior, 2 puertas. Hay también bottom freezer, 2 puertas, pero no sé si lo han comercializado aquí. He visto más en Colombia o algo por el estilo. Tenemos lo que son side by side, lo que tenemos también French door, puerta francesa. ¿Ok? Estos son diferentes tipos de modelos que manejamos, aunque como han visto en la parte de ayer, podemos tener un mismo modelo con diferentes características. Hay modelos que tienen dispensador de agua, fabricador de hielo, que tiene el InstaView, que no tiene dispensador de agua, filtro externo, filtro interno. Entonces,
deben de estar claros con qué modelo se está trabajando al momento de pedir un repuesto, de ver alguna característica o funcionamiento. ¿Ok? Y bueno, lo que se quiere con los refrigeradores es conservar o mantener los alimentos. También están dentro de estos los diferentes componentes que ayudan a mantener estos productos, que son los componentes principales del ciclo de refrigeración, que no voy a entrar mucho en detalle en ellos, y otros adicionales como las tuberías internas, los filtros secadores, etc. ¿Okay? Mencionamos aquí igualmente los modelos y continuamos. Muy importante conocer la información del producto, con qué producto estamos trabajando. A veces los técnicos dicen, pero si yo no tengo acceso a la información. Ustedes pueden obtener información, por lo menos del manual de usuario, cualquier cliente, cualquier persona, desde la página LG.com. Ya de la parte técnica, ustedes pueden obtener de repente un manual de servicio directamente en la página de LG. Bueno, ahorita quito eso. Permítame un momentito, para que no me interrumpa esto aquí. El sonidito ese molesto. Regresamos. Ok, entonces podemos obtener información el GDCOM, GSFS, la página directa, y también del producto. En este caso están las etiquetas del producto. En el producto como tal van a ver las etiquetas, van a ver de repente un diagrama eléctrico en la parte de atrás. A veces tienen un código QR con el cual ustedes pueden accesar y obtener más información. Entonces acá en las etiquetas de producto vemos lo que es el modelo. En algunos etiquetas o productos tienen el modelo y el sufijo que representan las características de ese producto en específico. Tenemos también lo que son los números de serie. En este caso el número de serie, para su conocimiento, entiendo que muchos ya lo saben, el primer número representa el año de producción, los siguientes dos números representan el mes de producción, las letras a continuación representan la fábrica. Nosotros tenemos, acá se mencionan 3, hay 4, fábrica de Corea, Monterrey, México, China e Indonesia. Entonces, todas estas fábricas producen o fabrican diferentes modelos de refrigeradoras y al momento de haber un inconveniente, un tema con la producción específico, nosotros podemos identificar qué fábrica manufacturó o produjo este producto y se le presenta el reclamo o se le realizan las diferentes consultas. Lo que sigue a continuación sería una lógica de producción. Eso se produce por lotes. De repente, de este lote acá se identificó que mantiene un inconveniente con la válvula de suministro de agua. Entonces se verifican esos productos y se hacen en casos a veces retrabajo o se ve cómo se puede solventar ese inconveniente. Entonces, muy importante el modelo, sufijo, que no se menciona acá, número de serie. Adicional, tenemos algunas características como alimentación, suministro eléctrico. Vemos lo que son las dimensiones del producto, el tipo de refrigerante que utiliza y la cantidad en gramos o kilogramos que requiere el equipo. Nosotros actualmente estamos trabajando con dos tipos de refrigerantes, R134 y el R600. ¿Cuál es una consideración importante entre estos dos refrigerantes a resaltar? ¿Cuál es? Isobutano. Ajá. Y es el R600. ¿Qué pasa con el R600? ¿Qué es isobutano? Ajá. Y puede causar inflamable. Pero causa explosión. menos daños a la capa de ozono también. Ok, en ese caso. Pero más el del 134. Ajá. Pero esos son detalles. Lo que es, si han visto siempre la tecnología, los productos buscan ser amigables con el medio ambiente. Entonces se van a ir modificando, realizando ajustes para ir reduciendo esa afectación que se da a la capa de ozono, al medio ambiente. Normalmente cuando se manipulan los productos a gas, lo que se recomienda o lo que en algunos países hay restricciones
uno no lo puede liberar libremente al ambiente. Entonces esos gases se recuperan y se llevan a una recicladora o algo por el estilo. Pero en algunas prácticas no se hace, se libera al medio ambiente y no se tiene conciencia en qué afectación tiene ese proceso, realizarlo de esta manera. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué cambian los refrigerantes? Para ser amigables con el medio ambiente y también nos ayuda para hacer un producto más eficiente. ¿Ok? Acá vemos un ejemplo, en este caso una refrigeradora congelador superior en cuanto a las temperaturas en el interior. Esta parte es muy importante en cuanto a educación a los clientes. Muchos clientes quieren agarrar y colocar productos en posiciones a las cuales no es adecuado o no es correcto. O sea, es como quien dice que va a agarrar una leche y la va a meter en el congelador o algo por el estilo, o un helado lo va a poner en el refrigerador y después te va a reclamar de que se le descongela el helado. Entonces, si vemos, hay diferentes áreas o posiciones que van a mantener una temperatura promedio, y en este caso, el que vamos a ver en la siguiente, donde se recomienda más o menos los diferentes tipos de productos, en este caso alimentos, colocar en cuanto a las diferentes áreas. ¿Ok? Voy a continuar. De ahí creo que les tuvo la oportunidad. En la parte de control, para todos los productos vamos a tener siempre una señal de entrada, una señal de un control y una señal de salida. Señal de entrada, tenemos los sensores, el display, los switches de puerta, ¿ok? Todo el análisis se va a realizar por la tarjeta principal y entonces va a enviar los comandos para que se active el compresor, para que se active el abanico, se detenga el compresor, se active la resistencia de deshielo, se enciendan las luces, suministre agua, cierre, abra el damper. Entonces, muy importante, y vemos acá la importancia de la tarjeta de control. ¿Qué otro componente tiene también una gran importancia en el refrigerador? ¿Cuál? El compresor. El compresor, correcto, que se encarga entonces de mover todo el refrigerante a través del sistema. ¿Okay? Que si lo llevamos a un ejemplo en nuestro cuerpo, vendría siendo como que el corazón. La tarjeta principal es el cerebro y el corazón el compresor. ¿Ok? Muy bien, acá se da un esquemático. En algunos modelos, adicional a la tarjeta principal, tenemos otras tarjetas complementarias. Está la display también, que es una tarjeta, pero para ayudar al control, en este caso hay tarjetas complementarias que podemos ver en la parte de arriba. En el caso de side by side del refrigerador, hay otra tarjeta que también ayuda a enviar los comandos para lo que son los iMaker o el dispensado de agua en puertas. Bien, hay dos tipos de control, como rapidito les mencionaba ayer: R control y F control. R control significa que el control estaría determinado a la temperatura del refrigerador, y F control estaría relacionado a la temperatura del congelador. Es decir, que en R control yo quiero controlar la temperatura del refrigerador. Esto pasa más en los equipos top freezer, que como pueden ver solamente no tiene sensor en el freezer. Él solamente tiene sensor en el refrigerador, y en el freezer lo que tenemos es el sensor de deshielo pegado en el evaporador y la resistencia. Si usted selecciona una temperatura en el refrigerador, él va a funcionar hasta alcanzar esa temperatura deseada en el refrigerador. ¿Ok? Entonces acá más adelante les voy a mostrar algunos inconvenientes que se presentan con los clientes que no saben manipular correctamente lo que son el damper o la apertura del flujo de aire entre los compartimientos. Entonces, en F control va a haber un control relacionado a la temperatura del freezer. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
una temperatura que se desea en el refrigerador y una temperatura que se desea en el congelador. Entonces la temperatura del congelador es mucho más baja. Entonces yo necesito algo adicional que evite que entonces el refrigerador se me congele. Y entonces ahí que se incorpora el damper. Entonces, ¿qué sentido? Cuando el refrigerador llega a la temperatura deseada, él cierra el damper para evitar el flujo de aire hacia el refrigerador y sigue funcionando hasta alcanzar la temperatura deseada en el congelador. ¿Ok? Ya cuando llega a esa temperatura, detiene el compresor, etc. Acá se menciona, entonces tenemos un damper manual para los casos de R-Control y tenemos un damper mecánico automático para Freezer Control, que va a estar controlado con el sensor de temperatura del refrigerador. En la parte del damper manual para con los clientes siempre se da un problema. El CTA en el refrigerador, yo quiero máximo enfriamiento del refrigerador, pero también ellos agarran en el congelador y ponen máximo. ¿Pero qué quiere decir máximo en el máximo congelador? Máximo frío en el congelador. Entonces, al ponerlo al máximo, se cierra casi que al 100%, 90% el damper. Y eso evita que el aire fluya hacia el compartimento del refrigerador. Entonces, el refrigerador va a estar funcionando, el compresor va a estar dándole y el evaporador bonito, ¿ok? Pero entonces viene, se congela el evaporador, deja de enfriar y vienen los reclamos. Entonces, para con este tipo de refrigeradores top freezer pasa comúnmente. Y como pueden ver, ellos tienen unas indicaciones, unas etiquetas, por lo menos recomendable colocarlo a la mitad, tanto en el damper, en la parte superior, como en el setting de temperatura del refrigerador. Pero hay un inconveniente. ¿Qué no le gusta a los clientes? No le gusta leer, no leen, están los manuales de servicio, los manuales de usuario. ¿Qué dice? Solo con una pequeña observación, fíjense, aquí en Guatemala, lo que pasa es de que por decir que los manuales o las especificaciones de las refrigeradoras, casualmente las top mod, vienen un poquito confusas. ¿En qué sentido? Si se da cuenta, como usted está diciendo, en la parte de arriba tiene lo que es un damper manual, ¿verdad? Ajá. Y unos dicen de que obviamente mientras más alto el número, más va a enfriar abajo. Pero que dice que es al revés. Porque No, obviamente si usted le pone el 8, Ajá. Va a congelar arriba y no va a enfriar abajo. Bueno, ahí te paso. Y sí genera confusión, porque ustedes dicen máximo, entonces, ¿pero máximo qué? Pero el congelador, es que ahí uno Ajá. no lee. ¿Vale? Ahí. Ese es el O inconveniente. dice un ejemplo máximo arriba y un ejemplo 3 abajo. Ajá. Pero lo que pasa es que como estamos cerrando todo el paso del congelador al enfriador, No va a enfriar. exactamente, y créame que a veces así está especificado, porque muchos de ustedes dicen o está en la puerta del congelador o está pegado acá en el cover, donde está el damper manual. Y el problema es ese, porque a veces uno dice al cliente, mira, yo estoy siguiendo las especificaciones que dice según fábrica, y obviamente pues tenemos ese problema, ¿verdad? Porque a veces incluso hasta los mismos vendedores tienen ese problema, que le dicen, sí, mire, úselo un ejemplo en el 8 topado del manual, del lado del congelador, y abajo úselo en 3 o en 4, por dar un ejemplo. Y obviamente a veces los clientes se quejan de que no le enfría mucho, y cuando uno ya les dice, no, mira, aquí tiene que ser al revés, es donde crea un poquito de confusiones, ¿verdad? Entonces, por lo menos para Jonathan, los compañeros de promotoría, como le he dicho, siempre la comunicación es muy importante. Por lo menos hay que llevarle este punto a la parte de tienda, a los vendedores, para que puedan informar correctamente a los clientes. Cuando nosotros tenemos la parte de arriba del congelador, te dice mínimo o máximo, pero él se refiere a la temperatura en el congelador. Pero entonces ellos piensan, lo pongo en máximo, va a ser máximo enfriamiento en todo el equipo, cuando no es así. Máximo se cierra totalmente el damper y máximo es al mayor número, 8 o 5. Y mínimo es al menor número, mínimo enfriamiento en el congelador. Pero el dilema aquí es de que obviamente nosotros que somos técnicos y que hemos desarmado estos equipos, sí sabemos esa diferencia. Obviamente como son vendedores,
ellos también se guían conforme lo que ellos leen, los que les capacitan y cuando ya están en venta. Ajá. Obviamente Entonces, cuando uno ya les dice a ellos, mira, no, aquí es al revés, es que nosotros nos dijeron así, o mira, yo leí esto y es un ejemplo como dicen en el manual. por lo menos muchas personas aprenden visualmente y Exactamente. de repente a un cliente, si tú le explicas eso, no lo entiende. Entonces, por lo menos los promotores sería que puedan llevarse el cover de un refrigerador Exacto. o cosas así y se lo muestren al cliente. Mira, si yo lo pongo aquí en 8 o en 5, porque hay unos modelos que llegan hasta 8, hay otros que llegan hasta 5. Hasta 5. ¿Ven cómo se cierra el damper? Se cierra totalmente. ¿Y eso qué va a hacer? Evitar que fluya aire hacia abajo, hacia el refrigerador. Y si lo pongo en 1, se abre el damper en su totalidad y pasa más frío hacia el refrigerador. Entonces, eso sería por parte, bueno, promotores, nosotros LG, comunicar o informar a los vendedores para que ellos estén más familiarizados con el proceso. ¿Ok? Acá, como pueden ver, hay diferentes tipos de perillas. Tenemos perilla de control de refrigerador manual. Acá tenemos este congelador, refrigerador. Tenemos por posiciones LED y también tenemos el display digital, que este sería mucho más práctico, mucho más entendible y el control sería ya automático. ¿Ok? En este, como pueden ver, dependiendo de las temperaturas ambientes, se dan las diferentes recomendaciones. Por lo menos estas etiquetas que ustedes ven aquí se pueden observar en algunos productos, en los cobertores, también en el manual de usuario, para que el cliente pueda verificar. Ok, recomendable, posición número 3. Número 3, tanto esto sería para posición del damper manual o la perilla. Y acá se estaría controlando dependiendo de la cantidad de alimentos. ¿Ok? Para mantener unas temperaturas agradables que puedan preservar o conservar los alimentos. ¿Cuáles son las temperaturas recomendables en seteo, tanto en el congelador como en el refrigerador? En el congelador menos 19 y en el freidor 3 grados. Correcto. Entonces menos 18, menos 19 y 3 y 4 grados. ¿Ok? Hay veces que ustedes van a un caso y el cliente le reclama que no se forma hielo o no está produciendo hielo y cuando van a ver lo tienen en menos 16, lo tienen en menos 15. ¿Qué pasa ahí? No llega a las temperaturas adecuadas para formar lo que es los cubos de hielo. Ok, ahora, ¿qué pasa también? Algunos modelos, por lo menos los bottom freezer, ok, en estos side by side, ¿cómo se da el enfriamiento? A través del abanico del freezer. Él le envía aire directamente al compartimiento en puerta, ¿verdad? Pero tenemos los otros que son bottom freezer, que tienen un abanico aparte, que es el IC fan, ¿ok? Entonces, él se activa cuando el sensor detecta que la temperatura del freezer está en menos 18. Entonces, si lo pones en menos 16, no llegas a la temperatura de menos 18, entonces no se va a activar para enviar aire hacia el fabricador de hielo en puerta. Entonces, ahí vemos temas de ajuste por parte del cliente, pero también por falta de conocimiento. ¿Ok? Aquí tenemos el ciclo de refrigeración, que ustedes deben estar familiarizados con el mismo, el compresor, condensador, secador, capilar, evaporador, el ciclo normal de refrigeración. Acá se puede encontrar con algunas diferencias en donde hay equipos que tienen doble evaporador o doble capilar, ¿ok? Y esto sería para hacer un funcionamiento más eficiente del equipo, dependiendo de la carga o las necesidades. Muy importante el compresor en el equipo, y aquí vemos los dos tipos de refrigerantes que utilizamos en nuestras unidades, R600 y R134. Entonces acá vemos el tema de las características de estos refrigerantes. Anteriormente se utilizaba R134, pero como vemos en consideraciones a la afectación, por lo menos ambos refrigerantes no afectan
a lo que es la capa de ozono, pero sí afectan al calentamiento global. Y como pueden ver, el R134 afecta en una mayor proporción en comparación con el R600. Entonces, acá vemos algunos beneficios, por lo menos la temperatura de ebullición es mucho más baja en el R134 que en el R600, pero esta afectación genera un impacto a la capa de ozono, al ambiente que perjudica, ¿ok? Entonces se van viendo y de repente en el futuro se van cambiando, se ve un refrigerante con mejores características y así hacer el producto o el equipo más amigable con el medio ambiente. En condiciones de refrigeración vamos a tener presiones en alta temperatura, en la parte de alta y en la parte de baja. Estas son las presiones normales de funcionamiento, ya sea en condiciones de menos 20 grados en el evaporador y menos 40 en el condensador. El momento de nosotros de repente realizar un diagnóstico y queremos ver el funcionamiento del equipo, conectamos el manómetro en el lado de baja o de alta y así podemos ver cuáles son los rangos de presiones normales que se deberían estar presentando. Al estos rangos de presiones estar alterados o diferentes, puede que haya un problema en funcionamiento del equipo o en el sistema sellado del mismo. Entonces hay que verificar cuál es el origen de la falla para proceder con la reparación, el diagnóstico y la reparación. En la parte de compresores manejamos dos tipos de compresores: el compresor inverter y el compresor lineal. Ambos, bueno, voy a poder decir compresor recíproco y compresor lineal, pero ambos son inverter, que en este caso utilizamos el compresor recíproco inverter y el compresor inverter de forma lineal. La parte de la tecnología inverter, o lo que quiere decir el inverter, es que yo puedo controlar la frecuencia o la velocidad de rotación o de compresión del refrigerante y así controlar el consumo de energía eléctrica. Las diferencias que se dan en estos dos compresores, que se reducen lo que son los puntos de fricción. En el caso de recíproco inverter, lo que tenemos es un conjunto de pistón y biela que para realizar lo que es la compresión del refrigerante y teniendo 4 puntos de fricción, y con el compresor lineal se reduce esos puntos de fricción a un solo pistón moviéndose linealmente y generando la compresión del refrigerante. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos los beneficios de alta eficiencia energética en comparación con el otro compresor. Este ejemplo que vemos aquí, no sé, entiendo que ustedes han tenido oportunidad de abrir los compresores, revisar los diversos mecanismos internos. Aquí tenemos un compresor recíproco, pero en este caso sería un recíproco constante. ¿Ok? Vemos lo que es la bobina, el rotor, vemos las condiciones de los diferentes coils, bobina de inicio o el arranque, ¿ok? El tema del sistema del pistón y el mecanismo de bielas. Acá vemos lo que es el compresor lineal inverter. Se elimina el conjunto del bobinado y entonces acá se trabaja más con una parte magnética que va a estar generando el movimiento lineal del compresor. Partes críticas tenemos la cabina de compresión y en algunos casos se han presentado el diafragma que pueden ver ha generado un pequeño tema de desgaste y se da el inconveniente de que no se genera la compresión en el funcionamiento del equipo. Si han podido notar, la fábrica reconoce estos inconvenientes y se han realizado mejoras y se van realizando cambios. Y muchos han escuchado de que compresor universal y estas cosas, ¿verdad? ¿Okay? Alguien me puede, bueno, aquí te lo estamos diciendo, pero como pueden ver, acá no está se ve la especificación, pero no se aprecia bien. Pero cuando ven acá,
tenemos FL. F vendría siendo un compresor lineal. LA, la L sería como que el tipo del refrigerador, si es large o medium, ¿ok? Vemos la capacidad del compresor y esta letra que está aquí, la N, me indica que se trabaja con R600. Igualmente, acá vemos el símbolo de inflamable, ¿ok? Y acá, este vendría siendo un compresor recíproco inverter. Como pueden ver, empieza con la letra B, que significa inverter, M de medium, la capacidad, y N, R600. ¿Ok? Voy a pasar acá. Y te lo regreso si quieres. Igual yo voy a compartir esta información a su jefe del sistema para que ustedes puedan de repente después tenerlo a la mano en sus dispositivos móviles como gusten. O reproducirlo acá con sus otros compañeros que no han tenido la oportunidad de estar con nosotros. Bien, todos los equipos o todos los compresores van a tener diferentes especificaciones. Como pueden ver, tenemos FC, FM, FLA, FLC y acá tienen esta configuración. En este caso, él solamente va a tener, ¿cuántas bobinas tiene? Dos. Una. Sí, que eso por lo menos se lo pongo y le pregunté para que estén claros. Porque ¿qué pasa? Se encuentran con este tipo de compresor y van a ver las bobinas y bueno, aquí sí me marca, pero esta no me marca y esta no me marca, entonces tiene una bobina abierta. Pero no es que tenga una bobina abierta, sino que ese diseño de compresor funciona en una sola bobina. Entonces, si veían de la parte de arriba de la tarjeta del compresor, solamente salía común y power, pero tenía 4 cables. Y entonces los otros 2 cables se iban hacia el capacitor. ¿Ok? Y ahí vamos viendo. Entonces, si ven en las especificaciones, siempre que yo tengo un tema y yo voy a verificar el compresor, te pide que verifiques, uno, el voltaje de entrega de la tarjeta hacia el compresor. ¿Ok? Que estaría por arriba de los 80 voltios AC, 150, 180 y ahí se va. La corriente, el amperaje de funcionamiento del compresor y finalmente lo que son las resistencias, las bobinas de compresor. En este caso, si ven estas especificaciones, una sola bobina, FA, FB, tiene 2 bobinas, común y full, común y power. Aquí tenemos FLB, FLE, FLD, 2 bobinas, Common y Safe, Common y Power, FMA también tiene 2 y acá solamente una, ¿ok? Y aquí podemos ver el rango de resistencia para con estas bobinas entre 5 y 15 ohmios. Ahorita les muestro unos videos de cómo se verifica y todo eso. Esto para compresor lineal. Aquí tenemos compresor recíproco, que es los casos anteriores, modelos bastante antiguos, que ya no, bueno, no hay muchos en el mercado. Y lo que se tiene es el compresor recíproco inverter. Para todos los modelos inverter, el valor de resistencia de sus bobinas es la misma. ¿Ok? Igualmente se verifica el voltaje de entrada, la corriente y resistencia del compresor. Aquí tenemos un pequeño jig. Los jigs nos ayudan en cierto punto a diagnosticar o descartar, ya sea falla en una tarjeta o falla en el compresor como tal. En este caso, este jig estaría diseñado para funcionar con un compresor lineal. Hay otro jig que ya es una tarjetita especial para compresores inverter, y en este caso yo lo puedo conectar para arrancar de forma directa el compresor. Ajá. Una consulta, cuando, así como ese G que usted está viendo, que nos está mostrando ahí para probar el compresor, más o menos una amperaje tiene que ser menor de 1 amperio, ¿verdad? Ajá. Para ver el consumo. Correcto. Para ver si, un ejemplo, si el compresor llega a medir 1.8 a 2.5 amperios, ¿el compresor estaría abierto o todavía trabajaría normal? Ok. ¿Qué dice?
Por el consumo ya no. No, pero ahí podría haber temas de refrigerante o obstrucciones en el sistema y entonces ya ahí tú vas Tienes que abrir el descartando. sistema para comprobar eso. Porque uno, digamos, aquí sería, si, ahí tiene el rabo de carga. Ya si es un compresor nuevo, un equipo que no se ha manipulado de compresor, aquí tú tienes muchas maneras de verificar. Uno, vas viendo que la tarjeta está entregando el voltaje, vas a ver el amperaje, o de repente, ok, vamos a tratar que no me está arrancando el compresor. Si el compresor no me arranca y la tarjeta está enviando el voltaje, posiblemente esté abierto la bobina del compresor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a medir las resistencias del compresor y ahí vas viendo. Pero entonces acá, este jig es para descartar ya sea una falla en compresor, una falla en tarjeta. Pero a veces lo voy a poner así. Son herramientas como para facilitarte. Lo que tú haces, no mediste voltaje allá, no mediste acá, entonces agarraste y conectaste el jig de una vez para verificar si arranca el compresor. Ah, conecté el jig y no arrancó. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que posiblemente el compresor esté abierto. Entonces, conecté el jig y el compresor arranca. Pero ¿cómo está el sistema? Entonces, tengo que conectar el manómetro para ver las presiones. Y entonces ahí va otro tema. ¿Qué? No se oye. Si quieren hacer una pregunta, Sí, que pregunte. Hola, buenos días. Si quieren hacer la pregunta, la pueden hacer ahora, ¿verdad? O que ellos la escriban y tú la preguntas como sea. Ajá. Que la escriban y tú la lees y la haces. ¿Ok? Yo te aviso. Okay. No se preocupe, que aquí tenemos toda la mañana para consultar. Bien, como pueden ver acá en las indicaciones, esa es mentira que vas a agarrar y vas a dejar el jig conectado y que se quede funcionando. Entonces tratar de no excedir más de 3 minutos, porque ahí tú conectas, verificas, si arranca, pero igual no me está enfriando, entonces posiblemente hay un tema en el sistema y hay que revisar. Ahí hay unos ejemplos que muestran cómo se verifica. Entonces, como pueden ver, bueno, más adelante lo van a ver, hay dos tipos de jig. Para el FA, FB o FLA, FLC, FLB. ¿Por qué? Porque cambian las posiciones entre común y power. Entonces, dependiendo de esas posiciones, se necesita que los cables estén ahí para entonces darle el arranque. ¿Y de dónde obtengo los materiales? ¿Ah? De la refrigeradora. Dice el técnico, ¿dónde puedo comprar ese jig? De las notas de crédito. Para que vean cómo se puede hacer, cómo lo pueden fabricar y estas cosas. Entonces, como pueden ver, en el ejemplo anterior, que es lo que le estaba mencionando, tenemos la configuración de las terminales del compresor. Acá está el triángulo hacia abajo, pero común y power están en una posición para cierta familia de compresores, y para la otra familia cambia la posición. Entonces hay que identificar qué tipo de compresor estoy utilizando para entonces poder utilizar estos jigs. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, vamos a ponerle un video, cómo verificar que la tarjeta está en buen funcionamiento, cómo verificar el compresor, cómo ver si hay un correcto funcionamiento en el sistema. Entonces, vamos a pasar a unos pequeños videos. Este sería el video 10. Hay que parar el audio allá para que no se escuche el eco. Desde la tele, si le pueden poner mute. Bien. ¿Qué era? Había algo que les iba a decir, pero ahorita me acuerdo. Que antes escuché comentando allá, pero se me olvidó. Ok. Que el compañero estaba diciendo antes con unos videos que estamos viendo en inglés, que dígame qué dice ahí en ruso, lo que sea. Ahorita hay un inconveniente, que muchos o la mayoría de los manuales
manual de servicio están en inglés, pero realmente prácticamente están a veces los manuales y también están las guías paso a paso. Entonces no se como que se repriman porque está en inglés, aunque este es como un inglés técnico. De repente resistance, ya yo sé que es una resistencia, o voltaje y cosas así, o me dicen que un valor de ohmio o un valor V, yo sé que ese es el valor de resistencia del sensor, lo que sea. Entonces es inglés, pero un inglés técnico que es entendible para con los técnicos de lengua, idioma español. Entonces ahorita ella está en inglés, yo puedo ir indicando lo que ella dice, pero creo que es entendible para ustedes. No. Le pusiste mute acá, pero yo creo que le tienes que Sí, poner el de la mute contra. allá para que no se escuche lejos. No, sí, de todo. Voy a hacer algo. Espérense. Apagala y prenderla otra vez. Ahora sí. Yo creo que ahora sí. Pon el audio ahí. Power and COM terminal. Oye, muchas gracias, Tara. You can see Ahí no ha arrancado. that Entonces the empezó a voltage funcionar increases gradually. y va incrementando el voltaje gradualmente. Una de las funciones que tienen los equipos para ayudarnos a esto es colocar en modo de prueba, que es un botoncito switch. Presionas una sola vez, va a arrancar el The voltage compresor output is y observed. todos los abanicos. Main PCB Entonces, is normal. El voltaje se puede verificar, incrementó If correctamente. voltage La cannot tarjeta be está measured, bien. Si el voltaje no se puede main comprobar, PCB is eso defective. quiere decir que la tarjeta principal está defectuosa. Let us use the hook meter to measure running current of a linear compressor. Como vieron, salían 4 cables de la tarjeta, pero aquí solamente está llegando 2. Eso tiene solamente una bobina. Entonces, And linear compressor, enciende el compresor y empieza a incrementar la corriente, el you can amperaje. see that the current increases gradually. Running current of the linear compressor rises slowly to reach the rated current. Llegó casi a 1 y empezó a decrecer, entre mantenerse entre 0.7 y 0.8 amperios. En el caso del sustituto, ¿qué amperaje mantiene ahí? Como Igual. la etiqueta trae, dice 10 amperios. Ajá. Inclusive el ruido es más fuerte. Pero es lo mismo, ellos no van a funcionar por más de 1 amperio. If the running current is measured at 0.8 ampere, it is normal. Trabaja con medio amperio, perdón. Ajá, ¿Cómo es? 0.5. Así es, sí. Let us Ingeniero, yo tengo measure una compressor consulta. resistance at Con los compresores, eso es como, hay refrigeradoras 134 que traen un motor de modificación, que hay que hacerle una actualización. Ajá. Con los R600 mi consulta es, ¿se le debe hacer la actualización o no? Siempre. Yo, porque ya, Sí, ok. ya vimos algo ahí. Que bueno, que es algo que está pasando y también lo voy a explicar y se lo comenté a los compañeros. Bueno, ayer le estuve comentando a los compañeros. Ah, sí, porque lo apagué porque está el view, pero ayer no pasaba eso. Va de nuevo. Ahorita le voy a explicar acá al compañero. Hola. Lo que puedes hacer, tú como eres el host, ponerme en mute o como sea, pero se escucha, ¿verdad? Sí. El compañero preguntaba sobre la actualización en los refrigeradores. Bien, la actualización se da para que la tarjeta reconozca el compresor. Ahora bien, es lo que ha pasado, por lo menos con un modelo que es el LS74SXS. Inicialmente ese compresor era R134, que era el original, que era un FB o FLB, FLA. Él se hizo una mejora y se está utilizando el compresor universal R134. Entonces, ¿qué pasó? Al producto como tal se le hizo una mejora y cambiaron de R134 a R600. Ahora, ¿qué pasa? Para un mismo modelo, si tú ingresas al sistema
va a haber compresor R600 y R134. Pero ¿qué pasa? Ustedes verifican la serie de producción. Si es una serie antes del cambio, tienes que utilizar R134. Si es serie después del cambio, después de la mejora, se utiliza R600. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? El técnico solicitó el compresor, el equipo era 134, pero el compresor que le llegó era un compresor R600. No funciona. Tiene que solicitar el compresor correcto, que es el compresor R134. ¿Ok? Bien, y ahorita yo le voy a poner el video de la actualización. Si tienes un compresor original R134 y vas a utilizar el compresor universal R134, haces o realizas la actualización del software para que la tarjeta reconozca este compresor. Pero también dentro de los compresores R600 se hacen mejoras. Se tenía el compresor FLE y se cambió a FLD. Y entonces ahí también se hace una actualización de software para que la tarjeta reconozca ese nuevo compresor. ¿Ok? Lo que sí deben estar claro de que si el refrigerador es R600, él va a utilizar R600. Si es R134, va a utilizar R134. Yo tengo una consulta, ingeniero, en base a lo que usted nos está explicando para las señoritas de la administración, para poder pedir el compresor correcto y las evidencias necesarias que usted necesita para precisamente esto, ¿verdad? Porque no sé si hay alguna guía o alguna forma de cómo, ya que todos los compañeros técnicos estemos claros, porque las órdenes normalmente nosotros, en mi criterio, pues tomo la evidencia que yo considero y resulta que cuando la mandamos a administrativo, pues piden otras evidencias adicionales a las que yo consideré. Entonces, entramos en un poquito de problema ya que pues, yo me encuentro, digamos, la orden está a X cantidad de distancia y a veces yo ya fui a ver, tomé mis fotografías y yo pienso que para mí ya está correcto. Pero resulta que no, entonces me dicen, mira, ahora tiene que volver a ir, porque ahora me piden tal cosa. Y muchas veces nosotros no estamos claros en estos pasos o en estos procedimientos que se necesitan. Entonces, que nos ayudará a comprender bien puntos específicos para poder entender en qué momento, qué evidencia o qué foto. O dejar un estándar. Para que no tengamos que volver a ir o volver a manejar X cantidad por una fotografía. Porque a veces uno piensa que es gana perdón que se lo diga así, de molestar, o a veces piensan, la señorita de oficina me está fregando que quiere ahora esta cosa, ¿verdad? Y yo pues voy en ruta y tengo que ver más servicios. Entonces que me ayudara o nos ayudara a comprender realmente cuáles son las evidencias necesarias en las cuales tanto ustedes están claros de que yo estoy haciendo un buen proceso, un buen procedimiento y que realmente pues caminemos en la primera. Correcto. ¿Verdad? Entonces sí le agradecería, pues, porque ahorita veo que sí hay bastantes puntos en los cuales nos va a ayudar a cómo determinar, pero sí me quedo un poquito corto en cuanto a cuál es el video necesario o la fotografía que usted necesita o lo que se necesita, pues, para corroborar cómo es. Bien. Igual en la oficina, que ellos estén claros de que con esto sea el compresor que se va a pedir, ¿verdad? O ella pide el anterior y se puede utilizar el universal, por ejemplo, o cuestiones así para que, me ha pasado que a veces me dan un compresor y resulta que el compresor lo voy a instalar y no era, ¿verdad? Porque no hicieron la actualización o no se pidió el que era por esto mismo, ¿verdad? Del tema. Y a veces me dan un universal, lo pongo y sí me funciona. Sí. Ok, agradezco mucho la consulta y eso es lo que queremos, que todo aquí quede en claro. Voy a aprovechar acá y le respondo. Dime. Con lo que está diciendo ahí mi compañero, un ejemplo, ¿verdad? Nosotros hemos tenido casos de que a veces, un ejemplo, uno está midiendo lo que sí es el compresor que está llegando más de 80 voltios, un ejemplo casi los 240. Obviamente diagnosticamos que el compresor está dañado, lo llegamos a cambiar, pero casualmente no levanta presión, como obviamente en los manuales de LG, esos han dicho, un ejemplo, hagan estas mediciones, hacemos eso, vamos medición de voltaje, amperaje, ohmios y toda la cuestión. Cuando llegamos lo cambiamos, pero casualmente el compresor no levanta presión, valga la redundancia, ¿verdad? Sino que a veces también hasta la tarjeta está dañada, pero como a veces nos ponen así como que un poquito de peros, porque estamos pidiendo dos piezas a la vez. Ese es el dilema a veces, ¿verdad? Porque a veces uno confía, así como usted dice, ¿verdad? Un ejemplo,
tomamos nuestras evidencias, medimos los componentes, ¿verdad? Y a veces nos ha tocado, no solo todos, nosotros hemos visto que es un ejemplo, nos toca un servicio que estaba en una aldea como a 3 horas de camino, ¿verdad? Y a veces, por un ejemplo, por ir a cambiar el compresor y no quedó y volver a ir, la cuestión aquí es de que hay que volver a pedir en garantía tanto compresor como tarjeta. En ese caso, ¿cómo se podría poner específicamente para que no hubiera tanto pero o tanto problema ahora de pedir los dos componentes, tanto tarjeta como compresor, para que no nos pongan así un pero, ¿verdad? Porque como obviamente nosotros también seguimos los esquemas que ustedes nos dicen. Un ejemplo, como dicen también en manuales, de primero cambie el compresor y verificar problemas. Si llega a seguir dañado es la tarjeta. Y casualmente cuando pedimos la tarjeta llegamos y no vuelve a sacar, ahora se dañó el compresor. Hay que pedir otra vez el compresor. Bien. Ese es el problema. Ahí ahí están las dos. Uno, no es, las evidencias no es molestar. Y las evidencias para ustedes es un respaldo. Pero como dice el compañero, tú crees que son las evidencias suficientes para yo reportar, ¿ok? Pero a veces siempre falta algo, por decirlo, y las evidencias van a estar relacionadas dependiendo de la falla que se esté presentando, ¿ok? Por lo menos en el caso de compresión o compresor o lo que sea tarjeta. Aquí estamos dándole un ejemplo. Cuando hay problemas de enfriamiento, uno, se verifica lo que es el voltaje de entrega de la tarjeta hacia el compresor. Si la tarjeta está entregando el voltaje correctamente y el compresor no responde, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa? La tarjeta no entregó el voltaje, ya es la tarjeta y pides la tarjeta, pero entonces revisaste el compresor. O sea, como ya aquí es la falla, pero también hay que descartar otros componentes. Entonces ahora yo reviso, la tarjeta no entrega el voltaje correcto, ok, ya sé que la tarjeta está defectuosa, pero ¿qué fue lo que le pasó a la tarjeta? Posiblemente el compresor entró en corto y dañó la tarjeta. Entonces yo tengo que revisar que el compresor no esté en corto, que las resistencias del compresor estén correctas y tomo mis evidencias. Ok, mira, el compresor no está aterrizado, sus valores de resistencia son los correctos, así que ya yo voy descartando. Y así ya yo puedo decir, ok, efectivamente la tarjeta está defectuosa y yo cambio la tarjeta. Entonces, muy importante, ¿y qué evidencias? Todas las necesarias, no solamente esas ya directo. Si es tema de compresor, tarjeta, línea, cableado, todo lo debes de verificar. Suministro de la tarjeta, resistencia del compresor, que el compresor no esté aterrizado. Inclusive, ahorita les voy a poner otro video, hasta el cableado. Solo quisiera aclarar ahí, digamos, en esas de que no solo es la tarjeta, exactamente la evidencia, ¿cómo? ¿Cuál? Un video. Video y fotografía. No, es que a veces la fotografía, hay esas cosas así se evidencia más con un video. Y WhatsApp ayuda a bajar el peso del video y se pueden compartir. Porque de repente, vamos a ponerlo así, tú estás poniendo los cables del multímetro en la entrada de suministro de la tarjeta, o por decirlo así, y le tomas la foto allí y no hay voltaje y se ve el manómetro acá, el multímetro donde no hay voltaje, pero yo no estoy viendo si realmente el equipo está conectado o no, cosas así. Entonces tú muestras la foto, que ahí están las evidencias, ahí está, no hay voltaje y el equipo está conectado. Entonces aquí vemos que el equipo está conectado, aquí está el multímetro, no hay voltaje, Sí. cosas así. En eso lo que yo les podría argumentar es que normalmente pues vamos solos. Ajá. Entonces el tema del video se nos complica en cuanto ya, mira, al cliente se le dice, a veces el cliente se molesta. Tratamos de poner la evidencia completa, ¿verdad? Desde donde esté conectado hasta el procedimiento que voy a hacer. Ajá. Pero le digo, a veces me complica, digamos, yo voy a colocar, tengo que poner el teléfono, tengo que poner el multímetro, tienen que ver que realmente sea el equipo. Entonces, yo siento que a veces entra un poquito como que es cierto, está en río revuelto, ganancia pescadores, dicen, ¿verdad? Pero realmente creo que tiene que ser una parte ambas de la cual yo como técnico, yo estoy diagnosticando y sé lo que estoy haciendo, porque a veces me ponen todos esos y me ha pasado. Digo yo, déme esa tarjeta, ven, pues la cambio y el aparato funciona. Y todavía me quedo yo, o sea, se quedan todavía pidiendo las evidencias y en el proceso de eso, cuando que realmente ya está solucionado. Eso me lleva a mí mucho, o sea, a veces se nos lleva demasiado tiempo. Entonces yo llevo
cierta cantidad promedio de órdenes que atender. Ajá. Entonces, a veces me tengo que quedar prácticamente una mañana a tratar de sacar todo. Entonces, sí tal vez nos ayudaría, digamos, ok, que entendamos, si es un video pequeño, pues desde el momento que voy a conectar, voy a verificar mi equipo, este es mi equipo, y pues realmente yo estoy haciendo lo que corresponde como mi trabajo. Ajá. Pero yo siento que a veces se duda mucho de lo que uno esté haciendo o de lo que uno llegara a hacer, ¿verdad? Entonces, en ese problema, los tiempos se extienden y los clientes se molestan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo ya vine, yo ya pasé, yo sigo mi ruta y vuelvo a regresar. A veces me dicen, mira, la evidencia no está buena. Mientras me dicen eso, ya pasaron 3, 4 días. Sí. Y el cliente sigue esperando. En lo que yo vuelvo a ir, ya pasaron 7 días. Entonces, cuando yo vuelvo a ir, ahora tomo la evidencia que necesita, la paso otra semana más en lo que me dicen, sí, está bien. Pudiendo yo llevar la tarjeta, a veces me ha pasado, me dan la tarjeta, yo vengo, lo pongo y ya está arreglado. Tomo lo que ustedes necesitan y ya me lo pruebo. Sí, lo que tienen que tener presente ustedes como técnicos, digamos que si no tienen la evidencia y ustedes diagnosticaron, y cuando llegan con la parte que solicitaron y ahora hay otra parte defectuosa, es un problema porque van a decir, no diagnosticaste bien. Entonces, ustedes como técnicos siempre deben de, como quien se curarse en salud. Y más si es un lugar lejano, apartado, lo que sea. Tomar todas las evidencias pertinentes. Por lo menos en los equipos. Hay casos fuera de compresor que te sale error en sistema, en el display. Entonces, sale el error CF, condenser fan. Entonces, como sale el condenser fan, vas a pedir el abanico del condensador, pero y no revisaste. Y cuando vas a ver, posiblemente la tarjeta no está enviando el voltaje para que se active el motor del abanico. Y entonces, o el cableado, la tarjeta manda el voltaje, pero el cableado está abierto. Entonces, ya ahí tú puedes ver, ok, la tarjeta manda el voltaje, aquí puse en modo prueba 1, está mandando el voltaje. O de repente la tarjeta acá no manda el feedback o el motor no manda el feedback hacia la tarjeta. Entonces, yo no sé si ustedes han podido ver los manuales de servicio. Ahorita lo vamos a ver acá. Y ellos te dan puntos de verificación. Entonces, con eso ya tú vas descartando y vas evidenciando, ok, la tarjeta envía el voltaje en el punto 1 y 17. El motor no está enviando el voltaje de retroalimentación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el motor está defectuoso y por eso yo necesito el motor. Pero las evidencias, véanlo no para molestar, sino para tener una referencia. Inclusive, ustedes pueden pensar que nosotros lo estamos molestando a ustedes, pero a veces fábrica que diseñó el mejor de los productos, que no debe fallar, presentó falla y ellos quieren decir, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué hizo el técnico? Muéstrame las evidencias. Entonces, cuando vamos a ver, ustedes no subieron la evidencia, yo no tengo la evidencia, ¿y quién le reportó a la fábrica? Entonces, dependiendo de la falla que se esté presentando, ustedes toman las evidencias. Para el tema de refrigeración se complica. Hay veces que dice que tiene fuga interna. Ya tiene fuga interna. ¿Y qué hiciste? ¿O cómo hiciste para verificar? Ahí hay algunos temas de verificaciones, por lo menos, mira, aquí se verificaron, se presurizó con nitrógeno, se hizo verificación de espuma en los puntos o uniones de posibles fugas y no se encontró fuga. Y mira que aquí está el manómetro bajando la presión, entonces hay una fuga interna. Ahí en un video se mostró un tema de la utilización de un filtro UV, que él tiene un líquido especial. Se cambia el filtro, se carga de nuevo el sistema, se deja funcionando y ahí entonces, donde está la fuga, él va a liberar ese líquido y entonces asistimos con unos lentes y una luz ultravioleta y podemos ubicar la fuga en el caso tal de que sea una fuga difícil de encontrar. Pero yo sí entiendo... Perdón, como el manual dice, por ejemplo, primero reemplace la tarjeta y si el problema persistía, reemplace el motor. Por ejemplo, yo sé dónde tú lo dices, por lo menos ahí que lo voy a poner así. En la parte de códigos de error hay manuales que son bastante anteriores. Entonces, y ese es como ensayo y error.
Y eso no se quiere, porque entonces para pedir la tarjeta y el compresor y primero poner, entonces para eso llevo las dos. Pero entonces, en este caso, ya podemos verificar voltaje de tarjeta, entrega, resistencia de compresor, que no esté aterrizado, cableado, y ahí vamos descartando. En esos que mencioné, que cambia la tarjeta primero y después es para los... Ahí también está en los códigos de error de la tarjeta, de área de tarjeta y compresor. Pero importante siempre verificar. Ahorita lo vamos a discutir más adelante. Solo una observación. Por ejemplo, la tarjeta solo me da cierto tipo de segundo que manda el pulso hacia el compresor. Entonces toma una lectura, pero después no se incrementa el voltaje. No, sí va incrementando. Cuando los compresores están dañados, bueno, en mi caso yo he hecho los diagnósticos y eso es lo que he visto. Solo me manda el pulso y después me empieza a tirarme el error. Ajá, ahí es cuando lo detecta inmediatamente. Sí, pero no es de que se mantenga el pulso, el voltaje, sino que se cae. Pero te da como un tiempo, unos 30 segundos o Sí, un minuto sí, o mucho. una cosa así. Pero no se eleva el voltaje. Ahorita podemos hacer los ejemplos. Hay casos, por lo menos, que si tú desconectas el compresor, él te va a mandar error de comunicación, el 8 o el 3, Sí. que no está recibiendo retroalimentación. Y entonces, por lo menos ella mandó y tú ves que está incrementando, pero ya llegó, detectó y te manda el error. Pregunta, ¿puede llegar un motor a medir bien, digamos, en su bobina y no levantar presión? Sí, Sí. sí. Ahorita voy a echarlo para atrás. Pero ¿cómo detectar la fatiga? Entonces, ¿cómo? Pero ¿cómo detectar la fatiga? Tienes que entrar al La sistema. ley, si tú, por ejemplo, resultaste, llegaste a revisar y encontraste tu tarjeta mal. Ajá. Bueno, No, lo vas a ahí es hacer con el- diferente, porque el compresor no está levantando presión. Pero por ende, algún defecto tuvo al principio, ¿verdad? Y no precisamente No. fue el compresor, sino... No, que no levanta presión. Ahorita con estos compresores lineales, recuerden que ustedes tienen el pistón y tienen el diafragma, el diafragma. Ese diafragma es el que va a estar comprimiendo el Pero refrigerante. pongamos el caso de que la máquina esté apagada. Ajá. Pues usted diagnostica, bueno, no enciende, está en corto Ah, el ya, circuito de ok. entrada. Por revisar la medición del compresor, cambiar la tarjeta y cuando dice, bueno, encontraste ese defecto, y dice, no levanta la presión del compresor. Entonces el compresor posiblemente llegó Ajá, defectuoso. pero ahí tenés que pedir otra vez Ajá, el compresor. ajá. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero ahí existe la molestia en que dice, mira, la evidencia que mandaste no es suficiente. No, Pedir, no, tenés que hacer espérate. esto y esto y esto. Una cosa es el primero que tú diagnosticaste y ya lo evidenciaste. Ajá. Ahora este nuevo que te llegó, tú lo instalaste y no, esta es otra evidencia. Pero no es que no se cambió el compresor, solo se cambió la tarjeta. Ajá. Entonces, para poder solicitar el compresor, ya tenés que hacer esto y esto. Como Ah, si ya estuvieras en una entendí. escuelita, Ok, mira, digamos esta que- manzanita se come así. Ajá, ajá. Básicamente así quieren. En ese paso sí podía estar. Pero también, como viste, en el caso lineal, tenemos lo que es el jig. Ya, voy a explicarlo para que todos entendieran. Él visitó y la tarjeta estaba defectuosa porque no estaba mandando voltaje hacia el compresor. Entonces, bueno, la tarjeta está defectuosa, el compresor muestra su resistencia, no está aterrizado, está bien, la tarjeta está defectuosa. Cambió la tarjeta y cuando puso la tarjeta, ahora verifica que el compresor no comprime, que no levanta. Y entonces ahora se puede interpretar por un mal diagnóstico, pero no fue un mal diagnóstico porque inicialmente la tarjeta estaba defectuosa y no podía hacer nada. Es como quien dice que yo vi que la tarjeta no funcionaba y de repente era tema de acá, pero ahora me está mandando otro error CF o un error de resistencia. No lo podía comprobar porque había un defecto inicial. Pero eso lo puedes, ya tú tienes, a veces cuando yo le pido a los técnicos las evidencias, quiero la evidencia inicial, cuando tú diagnosticaste primero la falla del compresor y ahora la evidencia de cuando tú instalaste la tarjeta y te está generando la falla. Entonces ya tú tienes tu respaldo. Esto es lo que pasó antes y esto es lo que pasó después, acá y acá. Con una consulta, así como lo que usted está diciendo con el Gico, lo que nos había mostrado con lo que es así como que un probador aparte, para valga la redundancia, para probar el compresor, si lo conectamos y medimos nuestro amperaje y está más o menos entre 0.7 y 0.8, así como lo que está diciendo el compañero, ¿verdad?
Y según nosotros, estamos bien ahí, un Sí. ejemplo, con esa medición. Pero casualmente venimos y, un ejemplo, cambiamos la tarjeta. Pero ahora tenemos ese problema que ahora el compresor no levanta presión. No. Pero si le hicimos la prueba del gig aparte, ahí cómo podemos respaldar o cómo puedes decir que no fue un mal diagnóstico nuestro. Ahorita vamos a ver el ejemplo del JIC para que puedas aclarar tus dudas ahí. Una pregunta. Como no es lo mismo el circuito inverter alimentando el compresor, el JIP es una parte análoga. Sí, pero el JIC va a mandar directo. Al 100%. Va a mandar- Ajá, correcto. Pero que hay una medición, tienen ustedes la medición, ¿qué amperaje manejan en ese punto? No como tal. ¿No tendría que ser el máximo del Tenga compresor? El manómetro para ver Pero la el presión. manómetro solo presión. Lo que me gustaría sería ver la corriente para ver si realmente, ¿cómo se llama? ¿Es la misma? Es la misma. No, con no el va a JIP. ser la misma. Esa es Porque la variante, corriente uno es va a ir análogo, variando ok, lo van a poner así como que dice el consumo. El consumo es una variación entre voltaje y corriente. Entonces, como puedes ver, con la tarjeta tú le puedes suministrar hasta 250, 280 voltios. Con un JIC tú solamente le vas a meter 110. Así que el amperaje no va a quedarse. ¿Ok? Tendría que ser la mitad, entonces. O sea, Si en que la funcionamiento presión sería va a ser punto la 8. máxima, no va Ajá. a ser la mínima. No va a ser la máxima, La media. va a ser la mínima. Entonces, o sea que la comprobación no va a ser al 100% Sí, pero pero, razonable para pero- decir, mira, sí está funcionando el pero si te compresor. está comprimiendo. Si el compresor no comprime, no te va ni siquiera a mover la aguja. Arranca el compresor y no comprime. ¿Ok? Pero puede ser que sí lo haga. Como digo, que la fatiga va a ser así. Ajá. ¿Verdad? Posiblemente con la prueba sí te va a funcionar, pero cuando ya se conecte realmente con el compresor y con la tarjeta, ya sí te va a exigir la máxima velocidad. Ajá. Y puede ser que no. O sea, que haya un inconveniente a cuando el compresor está al máximo. Ajá. ¿Ok? Eso tendría que analizarlo un poquito más, a ver si se puede ver la opción de, en vez de meterle 110, trabajarlo para que pueda ir al máximo. Por Pero ejemplo, en el caso puede ser, de los switches que tiene ahí para cambiar la configuración, tiene diagrama usted. no, esos los switch. Ajá, como ahí tenía varios para cambiar la posición. No, según no, la no. clavija. Lo que pasa es que el switch era para el tipo de compresor que tú estás utilizando y cambia la posición de común y power con el diagrama del compresor. Los pines del compresor, de repente común y power lo tienes aquí, y si tenías ese mismo switch para ambos tipos de compresor, en otro tipo de compresor lo tienes acá. Y si Ajá, lo cambia el conectas estado ahí, del switch de Ajá, A a B o ajá. B a C. correcto. Tiene el diagrama este para ver qué configuración tiene para cada el compresor. Este que está aquí, ahí está. Por lo menos FC, FLA, FLC, FM, estarías utilizando estos dos puntos. Aquí está común y power. Si ves aquí, FA, FB, están acá arriba. Entonces, el switch, en vez de, en ese switch, o es como si tú tuvieras dos conectores, dos jig. Un jig para acá, en donde común y power está en la esquina, y el otro jig para el FA, FB, donde común y power está en la parte de arriba. ¿Lo ves? Entonces, el switch te evita tener dos conectores. Entonces, él te cambia, como quien dice, la posición. Aquí estaba power, cambiaste, ahora cambiaste el común acá arriba. Y es para variar de posición. ¿Ok? No es como ver el sustituto que cambia la posición de la clavija. Pero entonces tendría, en este caso tendría Pero que como manualmente se coloca la clavija, ¿no? Ajá. ¿Verdad? No es que la cambie. se coloca la Acuérdense que la clavija, no sé si lo han visto, si el compresor nuevo, anterior, la clavija era hacia abajo, cuando tú quieres colocar el compresor nuevo con la misma clavija, no lo puedes poner así hacia abajo, tienes que girarlo. Entonces podrías buscarle la posición, pero ese es con el compresor. El mismo compresor, la base, te va a forzar a que tengas que girar la clavija. No te va a dar la opción de volverlo a ponerlo en la posición que tenía el compresor anterior. Sí, no, tiene que cambiar. ¿Qué iba a preguntar acá? Sí, solamente para corroborar de lo que usted dijo de del sentido forzado. Por ejemplo, cuando hay compresores que están en mal estado, por ejemplo, las personas la conectan a la red Directo. entonces no funciona. Pues es un tips que les puedo dar, porque el problema que tenemos, que yo he visto aquí, es de que somos
somos técnicos en refrigeración, pero no somos técnicos en electrónica. Ajá. Entonces, cuando no somos técnicos en electrónica, nos cuesta un poquitito comprender lo que usted está diciendo. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, en el encendido forzado, lo que dijo Linke, la tarjeta trae un microswitch. Entonces, para verificar si está bueno el compresor, tenemos que comprimir el microswitch. Básicamente, el compresor no tiene que trabajar. Y si nos trabaja, por ejemplo, unos 3 segundos o 1 minuto, al rato se apaga. Entonces, prácticamente ahí estamos haciendo que hay una impedancia de lo que es ese compresor. Entonces, directamente vamos. Esa es una manera más rápida de hacerlo cuando yo estoy hacia afuera, ¿verdad? Entonces, yo sé el compresor está malo. Luego reviso la tarjeta, si no tiene los componentes abultados, por ejemplo, los filtros a veces están infladitos prácticamente. Entonces, también vamos que la tarjeta está mala, entonces pedimos compresor, pedimos tarjeta. Es una de las recomendaciones que yo puedo informar y lo que yo he visto. Y aparte de otras situaciones que sí se pueden detectar, muchas cosas como dice el hijo, lo único que tenemos que aprender un poquito de más electrónica, ser más técnicos en electrónica, porque para ser técnicos en refris, ahorita con la nueva tecnología de punta tenemos que estar al día con la electrónica. Esa sería mi recomendación. Ok, muchas gracias. Y bueno, acá ellos mencionaban también cuando la tarjeta no funciona. Entonces, ¿cómo hace para comprobar o descartar que el compresor esté? Yo tengo, por ejemplo, yo llevo en lo personal, yo llevo una fuente externa. Ajá. Para ver el compresor. Y tengo un variable, que es el que me indica qué amperaje tengo. Si me está tirando más de 1 amperio, pues no sirve el compresor. Me puede trabajar, pero la impedancia es muy alta. Entonces prácticamente no sirve. Ahora, como él dice, para ver el voltaje de la tarjeta, yo pongo mis, tengo varios varias formas de poder ver eso. En mi tester digital, pues, va, así como es él, va en ascendencia. Comienza, por supuesto que no, al encenderlo, no me va a dar voltaje rápido, entonces, a los 5 minutos ya comienza. Porque a veces muchos se asustan, colocan la tarjeta y no les va a trabajar. Si quieren que trabaje así como los antiguos, o sea, convencional, y como es inverter, hay que esperar de 5 a 8 minutos. Ok. Gracias. Chévere. Bueno, acá les voy a mostrar otros 2 videos. En este caso se va a verificar lo que son las resistencias. Quítale el mute. Acá se está verificando un compresor FA. En este caso solamente mantiene una sola bobina. R600 inflamable. Shows that the compressor uses R600A for refrigerant. Let us measure resistance of Voy FA. a ponerlo aquí una pausa y voy a regresar hacia acá. Como pueden ver aquí, ese es un compresor tipo FA. Entonces, él tiene tanto Common in Full y Common in Power. Entonces ella va a revisar ambas bobinas del compresor. Type linear compressor. The ports are power, ¿Cómo? COM, Full. and full port. For resistance, we can measure at both ends of power and COM, and full and COM. Entonces el G lo First, conectarías we'll entre measure Common resistance at power and y COM Power. ports. Ahí tienes los valores. Debería estar entre 5 y 15. Tienes It is about 7 7.8 ohms. ohmios, por decirlo así.
Next, let us measure COM and full port. Resistance is about 9 ohms. Ahí lo vieron. Ahora, Let us este measure que está acá resistance of L. es un FC. Si vemos el FC, mantiene una sola bobina, común y power. C-type linear compressor. The port at the top Ese tiene Es power la misma port. triangulación, tanto el FC At the como el bottom, FA, pero si there ven, is COM común y port. power está en la otra Therefore, posición, por we eso can está el measure switch resistance para of cambiar de ends la of power posición. and COM port. ¿Ok? The resistance Cerca de los 7 is ohmios. about 6 ohms, which is normal. Y otra verificación sería contra tierra, que vendría siendo la carcasa del equipo. Let us check compressor short circuit. Place a probe to power or COM port and place another and compressor unit or pipe. Measure resistance is infinite. La resistencia es When the infinita. resistance is higher than 5 mega ohms, it is normal. Normal es arriba de 5 megaohms. Y bueno, este es compresor Let us recíproco measure resistance. que no estamos trabajando ahorita mismo. Entonces, eso es la verificación del Let compresor. us check Aquí vemos linear el compressor jig. defect with the compressor jig. Este es un compresor FC, solamente mantiene This compressor una is an bobina. FC-type linear compressor. Y ahí prácticamente lo único que verifica es que comprime o succiona, descarga o succiona. And where gases go in. Outlet at the bottom. Vamos a adelantarlo. En este caso, ellos tienen como This is a suministro compressor normal connector 220 and voltios. turn on power. Así que en vez de estarle ingresando 110, le están ingresando 220 When power is voltios turned on, al compresor. Entonces verifica gas la comes salida, out from the outlet. la descarga del gas. Y acá que está succionando. If inlets make sound when they are tested with hands, determine they are normal. Vamos a adelantarlo. Is shaken slightly, Que si lo mueve lentamente va a poder ver que comprime con los laterales del pistón motor y se inside genera un also pequeño ruido. shaken, and bumping noise. Ahí When the parece que compressor is shaken, the bumping noise cannot be heard. entonces ahí no está habiendo Therefore, compresión. this linear compressor is defective. Es una pequeña prueba. Acá Let us check another vamos a And the adelantarlo compressor. aquí. Este es un sistema que está Therefore, un this tablero de linear prueba. compressor El is sistema, vamos a defective. decir, una refrigeradora que tienen en casa del cliente. Entonces el compresor no Let está us check funcionando another o la compressor tarjeta no está with the funcionando. compressor jig. Entonces tenemos acá el jig Remove the compressor desconectado connector directamente and insert de la tarjeta. jig. Se conecta el jig y el compresor And va a on empezar power. a fluir en el sistema. Entonces van a sentir la descarga Connect it caliente, and wait for 5 el minutes. evaporador se está enfriando, etcétera. Y aquí no va a haber After 5 movimiento minutes, del fan porque está touch the apagado. compressor outlet with a hand. Verificar la descarga solamente con la mano. When touched, and if the outlets are hot, it is normal.
Si se siente caliente es porque Next is está evaporator. normal. El condensador caliente está normal. Y en otros casos, si el sistema tiene su puerto de carga, pueden verificar que... Ajá, ok. Next is evaporator. Pero en You el can caso see que the tiene first la forms. válvula estranguladora, no se puede hacer esa If the prueba. first forms and feels cold, El, Bypass. it shows that the gas is Eh, circling no normally. está activando, no hay paso. ajá. La válvula de 3 vías. Ajá. No, espérese. Cuando tú dices la válvula estranguladora o válvula de 3 vías. Es la válvula de 3 vías la que... Pero lo que tú haces es que ahí tú vas a sí se puede hacer, pero tienes que jugar con el producto para abrir esa válvula. Para Pero en que, el caso que esté apagado, But no, as no va a measure poder abrir. no, of ok, the ¿qué tú voltage of haces? linear Se conecta compressor. al equipo, se pone en modo de prueba 1, Pero cuando... si está apagado, No, por eso. o sea, no hay Output forma como voltage activarlo. can be measured Ah, at si la both tarjeta ends está of defectuosa. power and Ah, com ok, terminal. no hay manera. No hay manera. You can see Y este es el video que vimos that anteriormente the con la voltage medición increases de gradually. la tarjeta. Ok, entiendo que en otros lados me preguntan, y vamos a ver aquí, para ustedes, ¿qué producto es más difícil? ¿Un aire acondicionado o una refrigeradora? ¿Un qué? Más difícil de diagnosticar Hay que estar Subiendo y bajando. bajando. en el aire acondicionado, pero Pero puedes, tiene el chip, pero puedes realizar un diagnóstico más completo, más directo. Por lo menos yo, en mi caso, para mí son los refrigeradores, porque por lo menos acá puedes hasta tener fugas internas sí, sí, sí. y hay cableados internos que no se pueden verificar. Entonces, ¿qué hace? Nada más medir continuidad entre una línea y la otra. ¿Ok? Entonces, nada, una pausita leve. No sé allá, ¿qué pregunta era la que tenían los compañeros? Jonathan, ¿lo escribieron? No, ya no escribí. Ok. Una consulta ahí como estaban viendo ahí sí le entraran los 220 voltios, ahí sí se puede ver el consumo directo de la garaje, ¿verdad? Se puede decir que sí. Creo que llega Ahí sí está. como en teoría llega la frecuencia que necesitan. Ok. Entonces, verificando esto, si puedes ver, en un ejemplo, después de 10 minutos de funcionamiento, verificas el voltaje y no se puede comprobar un correcto voltaje en el equipo, determinas que la tarjeta está defectuosa. Si de repente tienes el equipo funcionando, después de 10 minutos, el amperaje no llega ni siquiera a 0.5 amperios, puedes determinar que hay un defecto en el compresor. ¿Ok? Hay dos tipos, hay errores en display y hay errores en tarjeta. El error en tarjeta por un dispositivo LED indica posiblemente falla de protección al compresor, todo lo que tiene que ver con compresor. Si es falla, sensores, motores, resistencia, sensores, te va a enviar error a display. Hay un modelo de estos de Top Freezer que tiene dos LED. LED para errores en compresor, tarjeta, o LED para otros componentes. Entonces hay que poder ver si es una tarjeta que tiene dos LED para diferentes componentes, ver cuáles son para compresor y cuáles son para componentes del equipo como tal. Y aquí viene, en parte voy a pasarlo rápido, esto es lo que vimos antes con los videos y la verificación, puntos de verificación en fallas de enfriamiento, que el compresor está funcionando, si se mueve, si hay un sonido, que si en ciertos casos tienen el protector o el OLP, si está abierto o no, si tiene la corriente, si tiene las presiones. Ya de repente cambiaste el compresor, vas a verificar el estatus del aceite en el interno del compresor para descartar algún tipo de contaminación. Siempre que se reemplaza un compresor, se debe de realizar limpieza del sistema, y si tiene válvula electrónica doble capilar, cerciorarse de que ambas líneas estén abiertas para limpiar correctamente el sistema y realizar un correcto vacío. Ahí tienen que tener mucho cuidado ustedes como técnicos. ¿Okay? Voy a pasar acá algunos ejemplos de campo en donde de repente hay falla, ya sea en el compresor, obstrucción o algo por el estilo. Vamos
a ver acá, un momentito. Estas son las guías que mencionaba el compañero. Por lo menos hay diferentes códigos de error o lógica de protección para los compresores. Tenemos un parpadeo, 2 parpadeos, 3, 5, 6, 7. Y aquí tenemos para los compresores inverter y para los compresores lineales. Entonces aquí hay un antes y un después. Por lo menos aquí en el compresor lineal no tiene el error 3 parpadeos. Entonces si había una desconexión del compresor, aquí te arrojaba error de comunicación. ¿Ok? Te parpadeaba 8 blinks en la tarjeta. Pero acá, si pueden ver, podemos tener pérdida de conexión. Se desconectó el cableado del arnés XYZ o error de comunicación. Entonces acá se incorporaron más errores para identificar una falla en la parte del compresor. ¿Ok? Esta es la falla o la indicación que decía el compañero. De repente si tenías un blink y que iban, revisaban, parpadeaba una vez. La indicación me dice que cambies la tarjeta. O por lo menos acá vamos a ver una que te diga es posible que esté dañado el compresor y después cambies la tarjeta. Aquí no lo tiene, pero por lo menos aquí te dice tarjeta dañada. Entonces cambias la tarjeta y cuando vas a ver ahora era el compresor. O primero cambias la tarjeta y después el compresor. Déjenme ver si aquí lo tengo. Vamos a ver en indicaciones. Ajá. Tiempo para el break. Ok. Ahorita veo si tengo esa indicación acá. Pero si ven acá tenemos otro flujograma. Y dependiendo de lo que puedas encontrar, dependiendo de los parpadeos que se presenten, parpadea 2 veces, lo que sea, ¿funciona o no el compresor? Si funciona, posiblemente hay una fuga de refrigerante, lo que estamos viendo aquí. No funciona, verifica el arnés, verifica el cableado. ¿El cableado está defectuoso? Sí, cambia el cableado. ¿No está defectuoso el cableado? Entonces verifica que la tarjeta esté enviando por arriba de 60 o 80 voltios. La tarjeta no está enviando el voltaje, cambia la tarjeta. Si la tarjeta está enviando el voltaje, cambia el compresor. En lo que decía el compañero era que anteriormente otros guías en cuanto a estos errores te decía, tienes el error C8 de comunicación, cambia primero el compresor o cambia primero la tarjeta y si sigue la falla entonces ahora cambia el compresor. Y eso es como que una indicación de ensayo y error que para ustedes no es factible y si está bastante alejado tampoco sería de utilizar. Pero como vemos acá, para las mismas guías, parpadeos, tiene una indicación o un flujograma, verifica aquí, revisa, entonces verifica el funcionamiento del compresor, revisa resistencia, revisa si está aterrizado, etc. Y así vas descartando fallas en el compresor. ¿Okay? Vamos a darle oportunidad para que tenga el pequeño break y continuamos.